Carlos Sainz dice en una nota de prensa que Franco Colapinto no es para tanto. Quédate hasta el final para ver la inesperada reacción de Franco Colapinto. El sol comenzaba a esconderse detrás de los imponentes rascacielos de Las Vegas, proyectando sombras alargadas sobre el paddock del Gran Premio mientras la tensión seguía creciendo tras el incidente que involucraba a Carlos Sainz y Franco Colapinto. La ciudad, conocida por su espectáculo constante y su vibrante energía, parecía reflejar el caos que se había desatado entre los seguidores de ambos pilotos, los periodistas y los equipos de relaciones públicas que intentaban contener el fuego mediático. Lo que había comenzado como una rueda de prensa típica, con preguntas esperadas sobre la carrera y la preparación, había escalado a un conflicto que nadie en el paddock había previsto. Carlos Sainz, quien no era ajeno a las presiones de la Fórmula 1 ni a los malentendidos que a menudo surgían en un entorno tan competitivo, intentaba procesar cómo una frase tan inocente como "no es para tanto" había sido transformada en una declaración ofensiva contra un colega que respetaba profundamente. Su día, que hasta ese momento había transcurrido sin mayores complicaciones, se había convertido en una tormenta de mensajes, llamadas y declaraciones que exigían aclaraciones inmediatas. Los miembros de su equipo intentaban manejar el asunto con diplomacia, pero Carlos sabía que la mejor manera de resolverlo era enfrentar directamente a Franco Colapinto. Mientras tanto, en otra parte del paddock, Franco Colapinto se encontraba en una encrucijada emocional. A pesar de su juventud, había demostrado ser un piloto prometedor, un talento emergente que estaba captando la atención de los medios y de los equipos más grandes. Sin embargo, la polémica había tocado una fibra sensible. Las palabras que, según él creyó en un principio, venían de Carlos Sainz, no solo herían su orgullo, sino que también ponían en duda el arduo trabajo que había realizado para llegar a ese punto. Había pasado años luchando por oportunidades, demostrando su valía en campeonatos menores, ganando respeto y construyendo una reputación que ahora parecía tambalearse por un comentario que lo había tomado por sorpresa. Franco no era alguien que se dejara intimidar fácilmente, pero tampoco era de los que buscaban el conflicto sin razón. En su mente, se debatía entre responder públicamente para defender su posición o resolver el asunto de una manera más privada, buscando una conversación directa con Sainz para entender lo ocurrido. Su manager, consciente de la delicadeza del momento, le aconsejó esperar antes de hacer cualquier declaración, sugiriendo que lo mejor sería confirmar los hechos antes de reaccionar impulsivamente. El paddock, mientras tanto, se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Algunos periodistas intentaban obtener declaraciones exclusivas de cualquiera que pudiera arrojar luz sobre el supuesto conflicto, mientras que los aficionados se dividían en dos bandos, unos defendiendo a Carlos y otros apoyando a Franco. En redes sociales, el clip editado seguía acumulando millones de vistas, alimentando la narrativa de un enfrentamiento que, en realidad, aún no existía. Suscríbete solo si quieres que Colapinto y Sainz hagan dupla la temporada que viene en Williams. La situación alcanzó un punto crítico cuando Franco, después de pensarlo detenidamente, decidió ir directamente al Hospitality de Ferrari para hablar con Carlos. Quería aclarar lo sucedido cara a cara, no solo por respeto, sino también porque sabía que dejar que los rumores crecieran sería perjudicial para ambos. Al entrar en el espacio, sintió las miradas curiosas de los presentes, pero no se detuvo. Encontró a Carlos revisando unos documentos junto a su ingeniero y se acercó con decisión, aunque sin perder la calma. Cuando ambos pilotos finalmente se enfrentaron, el ambiente estaba cargado de una tensión casi tangible. Carlos, al ver la seriedad en el rostro de Franco, comprendió de inmediato que algo importante estaba ocurriendo. Después de escuchar la preocupación de Colapinto, Sainz reaccionó con incredulidad al darse cuenta de cómo se había distorsionado su respuesta original. Al ver el vídeo que Franco le mostró, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y cansancio. Era otro recordatorio de lo fácil que era ser malinterpretado en un deporte donde cada palabra era analizada hasta el cansancio. Carlos tomó un momento para explicarle a Franco el contexto de su declaración, dejando claro que nunca había tenido la intención de faltarle al respeto ni a él ni a su trayectoria. A medida que hablaba, Franco comenzó a relajarse, reconociendo que las palabras de Sainz habían sido malinterpretadas. Aunque inicialmente había sentido una gran indignación, ahora entendía que todo el asunto era producto de una manipulación que había explotado por el alcance viral de las redes sociales. Suscríbete solo si amas a Colapinto y quieres que ponga en pie a toda la Argentina ganando un mundial. Ambos pilotos acordaron que lo mejor sería emitir un comunicado conjunto para disipar cualquier malentendido y evitar que el tema continuara creciendo. Pero también decidieron hacer algo más: aprovechar la situación como una oportunidad para hablar sobre la importancia de la comunicación responsable en el deporte y el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de los atletas. Sabían que, aunque esta vez se había tratado de un malentendido,
Las consecuencias podrían haber sido mucho más graves si la situación se hubiera dejado sin aclarar. La rueda de prensa improvisada que convocaron atrajo a una multitud de periodistas, ansiosos por escuchar lo que ambos tenían que decir. Carlos tomó la palabra primero, explicando con claridad lo ocurrido y lamentando que sus palabras hubieran sido malinterpretadas. Franco, por su parte, elogió la disposición de Sainz para aclarar el asunto y destacó la importancia de resolver los conflictos directamente, en lugar de dejarse llevar por la inmediatez de las redes sociales. Ambos pilotos mostraron una unidad que desarmó a los críticos y desvió la atención de la polémica hacia un mensaje más constructivo. La respuesta del público fue mayormente positiva, aunque no faltaron los comentarios cínicos de quienes insistían en que todo había sido una estrategia para ganar atención mediática. Sin embargo, tanto Carlos como Franco sabían que habían hecho lo correcto. Más tarde esa noche, mientras la ciudad de Las Vegas brillaba con su característico espectáculo de luces, ambos pilotos se cruzaron de nuevo en el paddock. Esta vez, en lugar de tensiones, compartieron una breve charla sobre sus expectativas para la carrera. Franco incluso bromeó con Carlos sobre el impacto inesperado del clip, diciendo: «Tal vez ahora me conocen más gracias a este lío». Sainz rió, aliviado de que el incidente no solo se hubiera resuelto, sino que incluso hubiera creado un vínculo inesperado entre ellos. Cuando llegó el día de la carrera, la atención del público volvió a centrarse en lo que realmente importaba: la competencia en pista. Aunque las cámaras seguían capturando cada movimiento de ambos pilotos, ahora no era por el conflicto, sino por su desempeño. Ambos demostraron por qué estaban allí, compitiendo al más alto nivel, dejando claro que, al final, lo que define a un piloto no son los rumores ni los malentendidos, sino su talento, su trabajo y su capacidad para superar los desafíos, tanto dentro como fuera del circuito. El día transcurría con la acostumbrada actividad frenética del paddock. Equipos ajustaban los últimos detalles en los monoplazas, periodistas deambulaban con micrófonos en mano buscando declaraciones exclusivas, y pilotos entraban y salían de reuniones técnicas con la mirada fija en los datos y estrategias para el fin de semana. En medio de ese ajetreo, en una de las áreas reservadas para la hospitalidad, Franco Colapinto caminaba con pasos decididos, aunque su interior era un torbellino de emociones. La noticia que había leído unas horas antes lo había dejado desconcertado, incluso dolido. Según lo que había circulado en algunos medios, Carlos Sainz, un piloto al que admiraba profundamente, había hecho comentarios despectivos sobre él en una entrevista reciente. Para Franco, aquello no solo era inesperado, sino también un golpe directo a su esfuerzo por abrirse camino en un deporte donde el respeto y la credibilidad son tan valiosos como el talento. Franco no era de los que confrontaban con facilidad, pero esta vez sentía que no tenía otra opción. Las palabras que había leído resonaban en su mente con un eco constante, alimentando su indignación. No podía dejarlo pasar. Tenía que hablar con Carlos directamente, y al menos, escuchar de su boca si aquellas declaraciones eran ciertas. No estaba dispuesto a aceptar que alguien a quien tanto respetaba hablara de él de esa manera sin buscar una explicación. Al entrar en la sala de hospitalidad, lo vio. Carlos estaba de pie junto a una mesa, rodeado de algunos miembros de su equipo. Conversaban con tranquilidad, con esa calma medida que caracterizaba a Sainz, incluso en medio de la presión que siempre acompañaba a un fin de semana de carrera. Carlos notó la presencia de Franco casi de inmediato. Había algo en su expresión que captó su atención, una mezcla de determinación y malestar que no pudo ignorar. Se disculpó con quienes lo acompañaban y dio un paso hacia él, mostrando disposición para escuchar. Antes de que Carlos pudiera decir algo, Franco rompió el silencio, con una voz que intentaba sonar firme pero que no podía ocultar un leve temblor de emoción. Le explicó lo que había leído, citando textualmente las frases que los medios habían atribuido a Carlos y que supuestamente lo desacreditaban como piloto. Sus palabras estaban cargadas de indignación, pero también de vulnerabilidad. No era solo una cuestión de orgullo herido, era la decepción de alguien que esperaba algo diferente de una figura que admiraba. Si has llegado hasta aquí, suscríbete solo si quieres que Colapinto siga teniendo butaca en la Fórmula 1 la temporada siguiente. Carlos, por su parte, se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Había algo casi surrealista en la situación. Él sabía exactamente a qué comentario se refería Franco, y lo primero que sintió fue frustración, no por Franco, sino por la manipulación de sus palabras. Había respondido a una pregunta completamente distinta, relacionada con su preparación para el circuito de Las Vegas, y ahora esas declaraciones se habían convertido en un ataque inexistente hacia un joven piloto que ni siquiera estaba relacionado con el tema. Respiró hondo antes de responder, consciente de que cualquier malentendido debía aclararse de inmediato, pero también de que Franco merecía una explicación completa y honesta.
Con un tono calmado pero firme, Carlos le pidió a Franco que le permitiera explicar todo desde el principio. Le contó cómo se había desarrollado la entrevista, cómo la pregunta original estaba relacionada con su confianza tras un incidente en Las Vegas el año anterior, y cómo el comentario no es para tanto había sido sacado de contexto y transformado en algo completamente diferente. Carlos no se limitó a negar las acusaciones. Fue más allá al subrayar su respeto hacia Franco como piloto y como persona. Le habló de cómo había seguido su trayectoria en categorías inferiores, admirando su capacidad para destacar en un deporte tan competitivo. «No tengo nada más que respeto por ti, Franco», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Y me duele que algo así haya podido hacerte pensar lo contrario, pero te aseguro que jamás diría algo así de ti o de nadie más». Mientras Carlos hablaba, Franco comenzó a darse cuenta de la magnitud del error que había cometido al confiar en las palabras de los medios sin buscar antes una aclaración. La sinceridad en la voz de Carlos era inconfundible, y su explicación no dejaba lugar a dudas. Franco sintió como la indignación que había llevado consigo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Había actuado impulsivamente, y ahora entendía que había puesto en duda a alguien que no lo merecía. Cuando Carlos terminó de hablar, Franco tomó aire antes de responder. Su voz era más suave, casi tímida, mientras admitía su error. «Carlos, siento mucho haber dudado de ti. No debería haber asumido que era cierto sin hablar contigo primero. Me dejé llevar por lo que vi y no pensé en lo injusto que era acusarte sin saber toda la historia. Te pido disculpas de corazón». Carlos aceptó las disculpas de inmediato, con una sonrisa que transmitía no solo tranquilidad, sino también comprensión. Sabía que este tipo de situaciones eran inevitables en un mundo donde las palabras podían ser manipuladas con tanta facilidad. «No te preocupes, Franco», respondió, colocando una mano sobre su hombro en un gesto conciliador. «Lo importante es que hayamos aclarado esto. Y, de verdad, no guardo ningún resentimiento. Entiendo cómo funcionan estas cosas y sé que no es fácil para nadie. Pero si algo puedo aconsejarte, es que siempre busques la verdad directamente. En este deporte, las cosas no siempre son lo que parecen». Franco asintió, agradecido no solo por la paciencia de Carlos, sino también por la lección que acababa de aprender. Ambos terminaron la conversación con un apretón de manos firme, un gesto que, según quienes lo presenciaron, estaba lleno de respeto mutuo. Mientras se separaban, quedó claro que lo que había comenzado como un posible conflicto se había convertido en una oportunidad para fortalecer la relación entre ambos. Carlos regresó a su equipo, tranquilo, mientras Franco se quedó reflexionando sobre el impacto de sus acciones y la importancia de la comunicación directa en un mundo donde la desinformación podía generar tanto daño. Era una lección que no olvidaría fácilmente, y un recordatorio de que, incluso en un deporte tan competitivo, el respeto y la honestidad eran fundamentales para construir relaciones genuinas. El incidente comenzó como una chispa, un gesto menor en un evento mediático cualquiera que, bajo circunstancias normales, no habría captado más atención que la de un grupo reducido de aficionados atentos. Sin embargo, el contexto en el que ocurrió y la naturaleza de las redes sociales lo convirtieron rápidamente en un fenómeno desproporcionado. Todo inició con una rueda de prensa rutinaria en el paddock, donde Carlos Sainz, conocido por su serenidad y profesionalismo, respondió a una pregunta con una expresión que algunos interpretaron como una indirecta hacia Franco Colapinto. Los periodistas presentes, atentos a cualquier detalle que pudiera convertirse en una historia llamativa, no tardaron en interpretar el gesto como una señal de descontento o rivalidad entre los dos pilotos. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Vídeos del momento circularon con subtítulos que exageraban el contexto, sugerencias de tensión e incluso conflictos personales entre Sainz y Colapinto. Los aficionados, divididos entre el apoyo incondicional a uno u otro piloto, comenzaron a especular sin restricciones, creando una narrativa que se alejaba cada vez más de la realidad. En Twitter, hilos de discusión se multiplicaban, analizando cada microexpresión de ambos durante la rueda de prensa. En Instagram, las cuentas de fans publicaban memes y edits que exacerbaban la situación, mientras que en Reddit los debates se intensificaban con teorías y suposiciones que parecían ganar vida propia. Para Carlos Sainz, el impacto fue inmediato. Aunque acostumbrado a lidiar con la presión mediática, no pudo evitar sentirse frustrado por cómo se tergiversaban sus intenciones. La Fórmula 1 era un entorno donde cada palabra, cada gesto, podía convertirse en un titular, y a pesar de sus esfuerzos por mantener una comunicación clara y profesional, se veía atrapado en una narrativa que no había creado. Al terminar sus compromisos en el paddock, se retiró a su motorhome, donde discutió brevemente el asunto con su jefe de prensa. Su postura era clara.
no iba a permitir que una mentira tomara fuerza, pero tampoco estaba dispuesto a alimentar la polémica con declaraciones precipitadas. Franco Colapinto, por otro lado, recibió la noticia mientras revisaba mensajes en su teléfono. Para el joven piloto argentino, que aún estaba construyendo su reputación en el automovilismo de élite, la situación era desconcertante. Conocía a Carlos Sainz y sabía que no había nada que pudiera considerarse un conflicto entre ellos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los titulares que sugerían una rivalidad inexistente comenzaban a aparecer en medios internacionales, y las redes sociales, siempre hambrientas de drama, amplificaban cada rumor con velocidad vertiginosa. En una conversación con su manager, Franco expresó su preocupación, no solo por su imagen, sino también por cómo esto podía afectar la percepción pública de la camaradería que él valoraba profundamente en el deporte. La narrativa falsa no tardó en alcanzar a otros actores del paddock. Compañeros de equipo, ingenieros y personal de prensa comenzaron a notar la incomodidad en torno al tema. Aunque algunos se mostraron indiferentes, otros, especialmente aquellos más cercanos a Sainz y Colapinto, tomaron la iniciativa de acercarse a ellos para mostrar apoyo. Fue entonces cuando ambos pilotos, tras una breve conversación en privado, decidieron que lo mejor sería actuar juntos para desmentir la situación de manera contundente. La idea no era solo proteger sus propias imágenes, sino también enviar un mensaje más amplio sobre la importancia de la responsabilidad en la cobertura mediática. En los días siguientes, trabajaron en un comunicado conjunto que buscaba no solo aclarar los hechos, sino también destacar valores fundamentales del deporte: honestidad, respeto y la importancia de la comunicación directa. La redacción del mensaje fue cuidadosamente discutida entre ambos y sus equipos, asegurándose de que transmitiera la verdad de manera clara y sin ambigüedades. Decidieron que el comunicado no se limitaría a negar los rumores, sino que también incluiría un llamado a la reflexión para todos los involucrados en el ecosistema de la Fórmula 1, periodistas, aficionados y participantes en las redes sociales. Mientras tanto, en el paddock, la relación entre Sainz y Colapinto seguía siendo tan cordial como siempre. Los dos pilotos se cruzaron varias veces durante los preparativos de la carrera y, lejos de cualquier tensión, compartieron momentos de conversación distendida. Hablaban de las particularidades del circuito, de las estrategias para la clasificación y hasta de anécdotas de temporadas pasadas. Para quienes los observaban de cerca, era evidente que no había rastro del supuesto conflicto que tantos habían dado por sentado. Sin embargo, los rumores persistían, alimentados por quienes buscaban perpetuar la controversia para generar clics y reacciones. El comunicado finalmente se publicó en las cuentas oficiales de ambos pilotos, acompañado de un mensaje de unidad y profesionalismo. En él, Sainz y Colapinto desmentían categóricamente los rumores de tensión entre ellos, dejando claro que su relación siempre había sido respetuosa y que cualquier interpretación diferente era producto de la especulación. Además, aprovecharon para reflexionar sobre cómo las narrativas falsas no solo afectan a los deportistas, sino también a la percepción del deporte por parte del público. Hicieron un llamado a los medios para actuar con ética y responsabilidad, recordando que, detrás de cada historia, hay personas cuya reputación y esfuerzos pueden verse dañados por información imprecisa o malintencionada. La reacción al comunicado fue inmediata. Muchos aficionados y figuras del automovilismo elogiaron a los pilotos por su postura madura y su disposición a enfrentar el problema de manera conjunta. Sin embargo, también hubo quienes lo interpretaron como un movimiento calculado para proteger sus imágenes públicas. Algunos periodistas que habían contribuido a difundir los rumores emitieron disculpas públicas, mientras que otros defendieron su derecho a interpretar los eventos según su perspectiva. En cualquier caso, el tema generó un debate más amplio sobre el papel de los medios y las redes sociales en la construcción de narrativas dentro del deporte. Con el tiempo, el incidente comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva, pero no sin dejar lecciones importantes. Tanto Carlos Sainz como Franco Colapinto continuaron con sus carreras, demostrando que, incluso en un entorno tan competitivo como la Fórmula 1, es posible manejar los malentendidos con integridad y profesionalismo. Para ellos, el episodio fue un recordatorio de que la verdadera fortaleza no solo reside en el rendimiento en la pista, sino también en la capacidad de mantener la claridad y el propósito en medio del ruido externo. Aunque el incidente había comenzado como un malentendido menor, terminó siendo una oportunidad para reafirmar los valores que hacen del automovilismo un deporte único y apasionante. El Gran Premio de Las Vegas se perfilaba como un evento único, no solo por la magnitud del espectáculo que prometía ofrecer, sino también por el cúmulo de tensiones y narrativas que habían precedido al fin de semana. Las calles de la ciudad habían sido transformadas en un circuito urbano que deslumbraba tanto por su complejidad técnica como por el entorno deslumbrante que lo rodeaba.
La atmósfera era un reflejo perfecto de lo que Las Vegas representaba, un lugar donde el glamour y la intensidad se entrelazaban, creando una mezcla explosiva que prometía quedar grabada en la memoria de los fanáticos. La llegada de los equipos al paddock fue como el despliegue de un desfile de estrellas. Cada piloto y cada miembro del equipo sabía que este no sería un fin de semana cualquiera. Las luces de los casinos competían con los flashes de las cámaras que seguían cada movimiento. Las conversaciones en los pasillos del paddock no se limitaban solo al rendimiento de los autos o a las estrategias para el circuito urbano. También se centraban en el drama que había tomado un protagonismo inesperado en los días previos. Los nombres de Carlos Sainz y Franco Colapinto estaban en boca de todos, no solo por sus respectivas habilidades al volante, sino por un conflicto que había capturado la atención de medios y aficionados. El detonante del drama había sido una serie de declaraciones atribuidas a Colapinto, que supuestamente cuestionaban el nivel competitivo de Sainz y sugerían que el piloto español había perdido la chispa que lo había caracterizado en años anteriores. Estas palabras, aunque nunca confirmadas por fuentes confiables, se propagaron rápidamente en redes sociales y fueron amplificadas por portales de noticias en busca de titulares llamativos. Para los fanáticos de Sainz, aquello fue un ataque directo e injustificado hacia un piloto que había demostrado ser uno de los más consistentes del campeonato. Por otro lado, los seguidores de Colapinto defendieron al joven argentino, argumentando que las declaraciones no eran propias de su carácter y que, probablemente, se trataba de un malentendido o una tergiversación. El ambiente en el paddock se volvió tenso incluso antes de que los autos salieran a la pista por primera vez. Durante la rueda de prensa del jueves, Sainz fue abordado con preguntas sobre las supuestas declaraciones de Colapinto. Aunque su respuesta fue diplomática, su incomodidad era evidente. «Prefiero no entrar en polémicas que no aportan nada a la competencia», dijo con un tono calmado pero firme, dejando claro que no quería alimentar el conflicto. Aún así, sus palabras no lograron detener la ola de especulaciones que seguía creciendo. Por su parte, Colapinto se encontraba en una posición aún más delicada. Al ser un piloto joven, cada paso que daba estaba bajo un escrutinio constante, y el incidente no hacía más que aumentar la presión. En entrevistas posteriores, negó haber hecho las declaraciones que se le atribuían, calificándolas de falsas y malintencionadas. Sin embargo, su desmentido no fue suficiente para detener el aluvión de críticas y comentarios que seguían llegando a través de las redes sociales. El viernes, el drama comenzó a trasladarse del paddock a la pista. En las primeras sesiones de práctica, ambos pilotos se mantuvieron enfocados en sus tareas, intentando ignorar el ruido mediático que seguía creciendo. Sainz trabajaba junto a su equipo para encontrar el equilibrio ideal en un circuito que presentaba desafíos únicos. Las largas rectas y las curvas cerradas exigían precisión y confianza en el auto, algo que el español, con su experiencia, sabía manejar con maestría. Colapinto, por otro lado, estaba enfocado en adaptarse al trazado, enfrentándose a la complejidad de un circuito que no perdonaba errores. El sábado, durante la clasificación, ambos pilotos demostraron que, a pesar del ruido externo, estaban allí para competir. Sainz consiguió asegurar una posición en la parte delantera de la parrilla, mostrando un ritmo sólido que dejó claro por qué era considerado uno de los pilotos más confiables del campeonato. Colapinto, aunque no logró igualar el tiempo de Sainz, sorprendió a muchos al colocarse en una posición competitiva, consolidando su reputación como uno de los talentos emergentes más prometedores. Sin embargo, mientras los motores rugían en la pista, fuera de ella se desarrollaba una historia paralela que cambiaría el curso de los acontecimientos. Un periodista independiente publicó una investigación detallada que desmontaba por completo las supuestas declaraciones de Colapinto. Según el reportaje, las frases que se le habían atribuido habían sido fabricadas por un perfil anónimo en redes sociales, que había manipulado fragmentos de entrevistas para crear una narrativa sensacionalista. La revelación fue un golpe para quienes habían alimentado el conflicto, pero también expuso la facilidad con la que se podían distorsionar los hechos en un entorno tan mediático como la Fórmula 1. La reacción en el paddock fue inmediata. Los equipos, los medios y los propios pilotos comenzaron a replantearse la forma en que se manejaban las noticias y los rumores. Sainz, al conocer la verdad, se mostró solidario con Colapinto y no dudó en expresar su rechazo hacia la propagación de información falsa. Es una pena que algo así haya sucedido. Franco no merece ser atacado por algo que nunca dijo. Esto debería servirnos a todos como una lección para ser más responsables con la información que compartimos, declaró en una entrevista posterior. Colapinto, aunque aliviado por la aclaración, no pudo evitar sentir el peso del episodio. Para un piloto tan joven, enfrentarse a este tipo de situaciones era una prueba adicional que iba más allá de la presión de competir al más alto nivel. En una conversación informal con periodistas,
Reflexionó sobre lo ocurrido. Esto me ha enseñado a ser más cuidadoso y a entender el impacto que pueden tener las palabras, incluso cuando no son mías. También me hace apreciar más el apoyo de mi equipo y de las personas que creen en mí, comentó. El domingo, el Gran Premio cumplió con todas las expectativas. Bajo el cielo iluminado por las luces de Las Vegas, la carrera se convirtió en un espectáculo lleno de acción y emoción. Ambos pilotos ofrecieron actuaciones destacadas, demostrando que su enfoque estaba completamente en la pista. Aunque el episodio de las declaraciones falsas seguía siendo un tema de conversación, la acción en el circuito logró desviar la atención hacia lo que realmente importaba, la competencia. Al final del día, el Gran Premio de Las Vegas no solo dejó imágenes memorables de una carrera intensa, sino también importantes lecciones sobre la responsabilidad en un deporte donde cada palabra y cada acción pueden amplificarse hasta niveles insospechados. Sainz y Colapinto, a pesar de haber sido arrastrados a una controversia que ninguno de los dos buscó, demostraron profesionalismo y resiliencia, dejando claro que el verdadero espíritu de la Fórmula 1 está en la pista, no en los titulares. Este episodio, aunque amargo en algunos momentos, será recordado como un ejemplo de la importancia de mantener la integridad y el respeto en un deporte donde la presión y la atención mediática están siempre al máximo. Para Sainz, fue una oportunidad de mostrar liderazgo y madurez. Para Colapinto, una lección temprana en su carrera que lo fortalecerá en el futuro. Y para el mundo de la Fórmula 1, un recordatorio de que, aunque el espectáculo es parte del ADN del deporte, la verdad y el respeto deben ser sus pilares fundamentales.